Penguin Random House Audio presenta Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susana Clark. Narrado por Íñigo Álvarez de Lara. A la memoria de mi hermano. Paul Frederick Gunn Clark, 1961-2000. Libro 1. El señor Norrell. Rara vez hablaba de magia, y cuando lo hacía era como una lección de historia, y nadie lo soportaba. 1. La biblioteca de Hearthview. Otoño de 1806, enero de 1807. Hace años había en la ciudad de York una sociedad de magos. Los socios se reunían el tercer miércoles del mes y se leían unos a otros largos y aburridos trabajos sobre la historia de la magia en Inglaterra. Eran caballeros magos, lo que significa que a nadie habían causado mal con la magia, como tampoco bien. A decir verdad, ninguno de ellos había obrado hechizo alguno, hecho temblar una hoja de un árbol, inducido a una mota de polvo a modificar su trayectoria, ni movido un cabello de la cabeza de alguien. Pero, con esta pequeña reserva, tenían fama de ser los hombres más sabios y los caballeros más mágicos de Yorkshire. Un mago eminente dijo de su profesión que sus practicantes han de estrujarse el cerebro para adquirir hasta el conocimiento más insignificante y muestran siempre una natural inclinación a la polémica. Y hacía años que los magos de York habían demostrado la exactitud del aserto. En el otoño de 1806, se unió a ellos un caballero llamado John Segundus. En la primera reunión de la sociedad a la que asistía, el señor Segundus se levantó para hacer uso de la palabra. Empezó su discurso felicitando a los reunidos por su relevante historial, y enumeró los muchos y prestigiosos magos e historiadores que, en uno u otro momento, habían pertenecido a la sociedad de York. Insinuó que el conocimiento de la existencia de tal sociedad había influido no poco en su decisión de ir a York. Recordó a su auditorio que los magos del norte siempre habían sido más respetados que los del sur. Dijo también que había estudiado magia durante muchos años y conocía la historia de todos los grandes hechiceros de épocas pretéritas. Él leía las nuevas publicaciones sobre el tema e incluso había colaborado, modestamente, en algunas de ellas, pero había empezado a preguntarse por qué los grandes prodigios de la magia cuyos relatos leía solo existían en las páginas de los libros y ya no se los veía en la calle ni aparecían en los periódicos. Deseaba saber por qué los magos modernos no eran capaces de practicar la magia que describían. Ansiaba saber, en suma, por qué ya no se hacía magia en Inglaterra. Era la pregunta más simple del mundo. Era la pregunta que, antes o después, todos los niños del reino plantean a su institutriz, a su preceptor o a sus padres. No obstante, a los doctos miembros de la sociedad de York no les gustó oírla, y no les gustó por esta razón, porque tampoco ellos tenían respuesta. El presidente, el doctor Foxcastle, le contestó a John Segundus que su planteamiento no era el correcto. Su pregunta presupone que los magos tenemos una especie de obligación de practicar magia, lo cual es una insensatez. No creo que a usted se le ocurra sugerir que sea tarea de los botánicos la creación de flores nuevas, ni que los astrónomos tengan que modificar la posición de los astros en el espacio. Los magos, señor Segundus, estudian la magia que se practicaba en el pasado. ¿Por qué se habría de esperar de ellos algo más? Un anciano socio de ojos azul apagado y traje de color apagado, llamado Hart o Hunt, el señor Segundus no oyó bien el nombre, apuntó, con voz apagada, que no importaba en absoluto si alguien esperaba tal cosa o no. Un caballero no practicaba la magia. La magia era lo que simulaban los embaucadores callejeros para birlar unas monedas a los niños. La magia, en su sentido práctico, estaba muy desprestigiada. Tenía connotaciones negativas. Se la asociaba con caras mugrientas, gitanos y ladrones. Habitaba en sórdidos cuartuchos de sucias cortinas amarillas. Ah, no. Un caballero no la practicaba. Un caballero podía estudiar la historia de la magia, nada más noble, pero no hacer magia. El anciano caballero miró al señor Segundus con ojos apagados y paternales y le dijo que confiaba en que no hubiera tratado de realizar sortilegios. Segundus se ruborizó. Pero la máxima de aquel famoso mago era cierta. Dos magos, en este caso
Sample complete. Ready to continue?